Los tres tipos de hombre. En 1 de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15 leemos: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Siempre en 1 de Corintios, en el capítulo 3 y verso 1, continúa diciendo: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En estos tres versos que leímos, Pablo divide al hombre en tres categorías: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Examinemos cada uno de estos detalles, de estas tres características de los tres hombres que nos presenta Pablo. El hombre natural. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Es un hombre que nunca ha nacido de nuevo. Es lo que nosotros comúnmente llamamos inconverso. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. El hombre natural pertenece a este mundo. Es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque, no hay lugar para lo racional. Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el hombre natural, para entender las cosas de Dios, debe nacer de nuevo, debe de venir a Jesús y tener un encuentro personal con Él, ser salvo, y verá las cosas espirituales. Pero el verso 1 del capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos dos tipos de hombres son extremadamente diferentes, pero tienen una cosa en común. Los dos han nacido del Espíritu. La frase cristiano carnal fue usado por primera vez en la carta a los Corintios, es decir, en la primera carta. Cuando Pablo habla a los cristianos en Corinto, Pablo les dijo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que el cristiano carnal es como un niño, caprichoso, con berrinche, con arranques que no pertenecen a una persona madura. El cristiano carnal es uno que ha nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. No crece espiritualmente, no madura y no se puede cuidar. El problema es que el cristiano carnal debe de haber ya pasado por esta etapa de su vida espiritual, donde necesita leche espiritual para poder alimentarse de alimento sólido. Pero este cristiano carnal es como un niño. En la edad de 10 años todavía no puede escribir, ni leer, ni discernir muchas cosas. Es como un bebé. Debemos preocuparnos por los niños cristianos que todavía son carnales. Cuando nacemos, todos somos carnales, y cuando nacemos de nuevo, esta carnalidad persiste. El problema con los cristianos de Corinto fue que después de varios años en el cristianismo, todavía eran carnales. Pablo, escribiéndoles a los Gálatas, les dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea usted qué listado tan largo y tan extenso. Pareciera una radiografía actual de la Iglesia de Jesucristo. Pero sabe, esta carnalidad debe de ser removida. No es removida por medio de la conversión, debe ser removida por medio de la obra de la santificación. Por esto Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A pesar de todos los frutos del Espíritu que poseían los cristianos de Corinto, no habían sido santificados. La causa de todos los problemas en la iglesia de Corinto fue la carnalidad. Y es lo mismo que ocurre hoy en día con la iglesia de Jesucristo. Hay una carnalidad tremenda. Hay una decepción tan grande que es necesario volver a reevangelizar a la misma iglesia de Jesucristo. Debemos procurar ser obedientes y negarnos a nosotros mismos diariamente para ser verdaderos seguidores de Jesús. Pero vea usted, el hombre espiritual dice que crucifica continuamente los deseos de la carne. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús, pero cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, nuestros deseos carnales también son sujetados y sometidos a la voluntad de Dios. Las características dominantes del hombre espiritual son el entendimiento de los deseos de Cristo, los frutos del Espíritu y la dirección del Espíritu. El cristiano carnal pone su enfoque en la experiencia de su conversión, pero sabe, el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa, actúa y reacciona de una forma que quiere agradar al Señor. Todo lo que hace es precedido por sus deseos en agradar a Dios. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia, pero los frutos del Espíritu son el resultado de la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso leemos nosotros en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El hombre espiritual es dirigido, es guiado por el Espíritu Santo. Mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos también a sentir la dirección de su Espíritu Santo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Para seguir a Jesús necesitamos escuchar su voz y crucificar nuestra vida carnal. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre es usted? ¿Es el natural? ¿Es el carnal? ¿O es el espiritual? ¿En qué categoría se va a presentar usted delante de Dios? Busque hoy a Dios, tenga un encuentro verdadero con Él y deje esta carnalidad que está haciendo gran daño hoy en día a muchos cristianos. Que el Señor le bendiga.